Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El evangelio que voy a leer está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído estos días el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26 hoy, pero estamos leyendo desde estos días, desde el capítulo 5. Y en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo hay una serie de enseñanzas que son importantes para la vida del cristiano. Diríamos, son el reglamento de nuestra vida cristiana. Si alguien quiere saber cómo va su comportamiento desde el punto de vista cristiano, pues es necesario leer el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Recuerden que por allá el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, nos dice que fue el lugar llamado a Antioquía donde se le dio el nombre a los seguidores de Cristo de cristianos. Fue allá. Incluso ya a finales del capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los versículos del 21 al 26, pues vemos cómo se iban convirtiendo tanta gente y abrazando la fe, lo cual era motivo para Bernabé de acción de gracias a Dios, y había regocijo en la comunidad. Iba creciendo el número de los que abrazaban la fe, y abrazaban la fe porque se convertían. Y luego continúa entre el capítulo 11, versículos, como digo, del 21 al 26, incluso capítulo 13 del 1 al 3, pues allí nos narra que fue
en Antioquía, donde recibieron por primera vez el nombre de cristianos los seguidores de Cristo. Y fue allí donde el Espíritu Santo iba encomendándoles la misión que tenían de hacer llegar el nombre de Jesús a tanta gente, ayunando y orando, haciendo sacrificios en el sentido de ofrecer a Dios tantas pruebas y tantos obstáculos y recibir del Espíritu Santo la fuerza, ayunando, dejando muchas veces de hacer lo que querían, de que se cumpliera su propia voluntad y más bien cumpliendo la voluntad de Dios, y orando, por supuesto, que significa hablando con Dios constantemente, y más que hablando con Dios, escuchándolo constantemente. Pues bien, en este capítulo 5 de Mateo, versículos del 20 al 26, nos dice claramente que si nuestra justicia no es mayor de aquellos que se llaman santos o se creen santos, si nuestra justicia no es mayor de aquellos que rezan todos los días, si nuestra justicia no es mayor de aquellos que dicen que no se meten con nadie, ciertamente va a ser difícil entrar en el reino de Dios. Y no estoy diciendo que hay que meterse con los demás, sino que hay gente que se conforma con decir: yo rezo y no hago más nada, con nadie me meto, aquí me estoy quietecito. Pues resulta que más que rezar hay que orar también, y eso de orar hay que escuchar a Cristo, y hay que meterse con los demás en el buen sentido, hay que servir a los demás, hay que ver las necesidades de los demás, hay que prestar ayuda a los demás, hay que incomodarse. Muchas veces nosotros incomodarnos para poder servir y hacer que nuestros hermanos estén cómodos con una ayuda o con un socorro que le podamos dar. Jesucristo continúa en este capítulo 5 que digo que es importante, es el código de ética, de comportamiento del cristiano, y por eso los invito a abrir la Biblia y a leerlo, todo el capítulo 5. Continúa Jesús diciéndonos en estos versículos del 20 al 26 que se dijo: no matarás. Fíjense ustedes, hay gente que dice: yo no tengo pecados porque no mato y no robo. Y Jesús dice que la ley indicaba no matar, porque sería llevado ante el tribunal. Y Jesús dice: yo les digo, no solo el que mate debe pasar por un tribunal, sino que por el tribunal de Dios va a pasar aquel que se enoja con su hermano. Hay gente que dice que no tiene pecado porque no mata a nadie, está bien, pero ¿y si uno le pregunta: ¿y cuántas veces se ha puesto bravo con los demás? Una gran cantidad. ¿Cuántas veces se pone bravo con los demás? ¿Cuántas veces se enoja con los demás? Una gran cantidad. Jesús dice: ese también es digno de ser llevado a un tribunal. Pero continúa. Dice: el que insulte a su hermano también debe ser llevado y será llevado al tribunal supremo, al tribunal de Dios. ¿Cuántas veces nos insultamos los unos a los otros? Si hay gente que no se le puede mirar porque creen que le están mirando mal, o si se miran mal, uno le pone una mirada con mala intención, inmediatamente recibe un insulto. Pero también si uno va manejando por un sitio y se le atraviesa a alguien en una moto o en un carro, imagínense ustedes si recibe un insulto o no recibe insulto. Entonces aquellos que dicen: yo no cometo pecados porque no mato, habría que revisar su vida y decir: pero yo insulto, pero yo me molesto con los demás, yo me enojo con los demás. Y en tercer lugar dice Jesús: y el que desprecie a sus hermanos será llevado al lugar de castigo. El despreciar a los demás. Esta no es una actitud del cristiano. La actitud del cristiano es tomar en cuenta a los demás, valorar a los demás,
porque se siente amor de cristiano. Ojalá que la gente nos vea, a los que seguimos a Cristo, nos puedan ver de manera distinta. Decimos por allí, nos puedan ver de manera sospechosa y rara. ¿Por qué? Porque no se insultan, porque no se enojan y porque no se desprecian los unos a los otros. Y que esto merezca entonces llamarnos cristianos por nuestras actitudes y por nuestras obras, como fueron llamados en Antioquía, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Que seamos cristianos por la caridad y el servicio que nos prestamos los unos a los otros. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.